pues de esto vamos a hablar. Hemos visto el documental muy emotivo de un hombre valiente, una persona que encarna la lucha de la sociedad civil contra esta barbarie, contra esta banda. La banda de ETA ETA es un grupo criminal. En fin, los que ya peinamos canas aquí estamos recordando todo aquello, pero tenemos la juventud junto a nosotros, estas generaciones futuras que nos están escuchando y tienen que saber y conocer que efectivamente estamos hablando de un grupo criminal cuya especialidad era el terrorismo, un grupo criminal que estaba estructurado jerárquicamente. En el culmen de la pirámide criminal teníamos una serie de personas que formaban el comité ejecutivo. De ese comité ejecutivo parten aparatos, el aparato político, el aparato logístico y el terrible aparato militar, que aglutinaba a más del 40% de los miembros de ETA. ETA, este grupo criminal, nace y además todos lo entendemos así, posteriormente nace de una gran mentira. Todos pensábamos que ETA eran unos luchadores contra la tiranía de Franco, porque en aquella época teníamos el régimen del general Franco, y socialmente se le veía incluso hasta con simpatía cuando empieza. La gran mentira es que efectivamente cuando Franco muere ellos siguen matando. Entre el año 76 y el año 1977 ellos matan a 29 personas. Desde que Franco muere hasta que se celebran las primeras elecciones, asesinan a 29 personas. Ahí ya empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Este grupo criminal además tenía unos aparatos, el aparato logístico, el aparato militar, como he dicho, y otros aparatos. De cada gran aparato, el aparato logístico, el aparato militar y el aparato político, dependían otros aparatos o subaparatos, el de paso de mugas, el de información, el de propaganda, en fin, una serie de aparatos que estaba formado, al menos había bajo estos unos 15 aparatos, y debajo de todos estos estaba la sociedad, una sociedad enferma de miedo, una sociedad a veces también enferma de odio, y también parte de esa sociedad era una sociedad valiente, una sociedad como Gregorio Ordóñez, que dio la cara desde el principio, como por ejemplo Gesto por la Paz, y salieron muy pocos al principio, 10, 12 personas, para protestar contra los asesinatos. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de este título que es ETA, sacrificio, y un sacrificio enorme que llevó un sacrificio de muchas vidas humanas. Murieron cerca de 900 personas, fueron heridas también miles de personas, y la sociedad tenía mucho miedo. Un grupo criminal, una organización criminal que fue evolucionando a lo largo del tiempo, que se fue transformando y que fue llevando a cabo distintas estrategias. La estrategia de acción, represión, acción, luego la estrategia que nos ha dicho, que hemos visto en el vídeo, de socialización del terrorismo, socialización del sufrimiento, y en principio los más fáciles de asesinar. Desde luego, si hay un colectivo importante en esto, es el colectivo de la Guardia Civil. Los guardias civiles que estaban en los distintos pueblos desplegados, cuya capacitación para luchar contra el terrorismo era cero, porque en aquella época nadie pensaba que íbamos a tener una organización tan asesina y tan cruel como fue ETA. Y luego, bueno, pues si los guardias civiles, llega un momento, transcurridos bastantes años, que dice ETA, se plantea y dice, bueno, aquí esto no es un ping-pong, es decir, nosotros matamos guardias civiles, que es facilísimo, y ellos detienen comandos, aquí tenemos que dar un salto cualitativo. Entonces, pues llegan a esa socialización del sufrimiento. ¿De qué manera? Pues vamos a ir a por los políticos, y luego vamos a ir a por los periodistas, y luego vamos a ir indiscriminadamente a por la sociedad, niños, mujeres, mayores, cualquier persona. Y vamos a emplear, decían ellos, el coche bomba.
un arma letal, un coche bomba que lo estacionaban en cualquier lugar y daba igual que pasaban niños, que pasaran mujeres, que pasaran hombres, que pasaran policías, militares, etcétera, etcétera. Todos luchamos contra ETA, la Guardia Civil, la policía, los militares y el Servicio de Inteligencia. El Servicio de Inteligencia, el CNI, fue fundamental en la desactivación de ETA, sobre todo en la última época, a partir del 2004 aproximadamente hasta 2011, con toda la experiencia que tenían las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la Guardia Civil, el Servicio de Información de la Guardia Civil, hacen frente a esta organización terrorista y acaban con ella. Acaban con ella porque no había comandos, porque todos estaban en la cárcel. Policialmente se acabó con ella. El CNI fue fundamental porque, según nos dijo su director, hay unas declaraciones públicas, se habían intervenido todos los sistemas de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que el CNI iba por delante y la fuerza, en cuanto a la información obtenida, y las fuerzas de seguridad también iban por delante. Se detuvieron muchísimos comandos, prácticamente se quedó sin gente y tuvo que tirar de los talderes de reserva de gente mayor que ya eran antiguos terroristas. Y esto es lo que realmente hace que ETA, que los criminales estén todos en la calle, y pareció que desapareció, aunque realmente en el ámbito político creo que no ha sido así. Pero en el plano técnico no cabe ninguna duda que el pueblo español derrotó a ETA gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y gracias al Centro Nacional de Inteligencia. Y dicho esto, y con esta introducción no le quiero quitar más protagonismo, desde luego, a nuestra ponente. Y María, por favor, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y te escuchamos con gratitud. Bueno, muy buenos días a todos. Yo, después de la intervención que ha tenido Julián, pues no sé qué más voy a contar, porque ha hecho un magnífico resumen de 50 años de terrorismo nacionalista, que se dice pronto. Esto es un coloquio, con lo cual yo lo único que quiero, aparte de dar las gracias porque me hayan invitado a formar parte de esta charla, que hayan ustedes podido ver el vídeo, que me parece, pues que así respondemos un poco todos a esa deuda que tenemos con la memoria de las víctimas del terrorismo. Entonces yo les empiezo poniendo deberes. Este documental que ustedes han visto, que a algunos les ha emocionado, está en YouTube. No hace falta ser de Netflix, ni de Movistar, ni de ninguna de las plataformas de pago. Ustedes entran en YouTube y ponen "esto es una historia real". Y como queremos todos honrar a las víctimas del terrorismo, yo les propongo que hoy ustedes se descarguen de YouTube esto y lo manden a 1, a 2 o a 3 grupos de esos que tenemos todos de WhatsApp, grupo de familia, grupo de amigas, grupo de trabajo, porque así conseguiremos que mucha gente que a lo mejor tiene este tema un poco en el olvido, no porque no le importe, sino porque el día a día, pues nos llena de cosas y no podemos estar pensando todo el día en las víctimas del terrorismo, pero este vídeo es un acicate, es un recordatorio, es un volver a recordar a mucha gente a la que asesinaron por defender España y por defender la libertad. Son nuestros héroes, son los héroes de nuestra democracia. Entonces, qué menos que mandar un vídeo por grupos de WhatsApp, que no cuesta nada, y así honramos su memoria. Yo, antes de la primera pregunta, también les quiero contar un poco la génesis de este documental. En esta casa, en el CEU, dentro de lo que es el think tank del CEU, es decir, el centro un poco de pensamiento, que es CEFAS, que está dirigido magníficamente por Elio Gallego, que también es el director de este colegio mayor. CEFAS es el Centro de Estudio, Formación y Análisis Social. Hemos creado dentro de CEFAS un observatorio de víctimas del terrorismo, que me honro yo en presidir, porque nos parecía que la vocación de esta casa, del CEU, de verdaderamente de honrar la memoria de las víctimas, no se podía quedar sin más en decir que sí, que aquí tenemos a las víctimas muy presentes, sino que había que llevar esto más a la práctica. En su momento se hicieron muchos congresos de víctimas del terrorismo, es decir, el CEU siempre ha estado con las víctimas del terrorismo, y de unos años a esta parte tenemos el observatorio. Este año, como muy bien se ha dicho en el documental, se cumplía el 30 aniversario del asesinato de Gregorio. Siendo todas las víctimas igual de importantes, pues ustedes entenderán que para mí Gregorio es muy especial, porque pues yo trabajé con él, le conocí, conviví mucho con él y tuve la desgracia de estar cuando ETA le mata. Y entonces, de cara a este año, yo quería hacer una entrevista en profundidad a su mujer, a Ana, que como habrán visto también es una mujer extraordinaria. Y hablé con Alfonso Bullón de Mendoza para plantearle las actividades del observatorio de este año, y le dije que quería hacer una entrevista a Ana y quizá también una entrevista a José María Aznar, porque también se han cumplido 30 años de su intento de asesinato.
Y Alfonso Bullón de Mendoza, que es un hombre que tiene las ideas muy claras y que acierta mucho en la visión estratégica de lo que hay que hacer, me dijo no. Lo que hay que hacer es un magnífico documental que enseñe a la gente joven quién era Gregorio Ordóñez, porque no saben quién es Gregorio Ordóñez, y que de una forma emotiva, pero no sensiblera, nos haga ver el compromiso de una persona que, sabiendo que podía su vida correr peligro, sin embargo, no desfallece en la defensa de sus principios, en la defensa de aquello que para él es fundamental, que es la libertad y España, como decía antes, y es capaz de jugarse la vida por conseguir una sociedad mejor. Y esto solo lo podía hacer Iñaki Arteta, al que muchos de ustedes también conocerán, porque es el único director de cine que dedica sus documentales y sus películas a la memoria de las víctimas del terrorismo. Y también, bueno, si entran ustedes en Google y ponen Iñaki Arteta, verán que tiene una relación importantísima de películas donde, bueno, la memoria de las víctimas y lo que ha ocurrido es lo importante. No le verán en el Festival de Cine de San Sebastián, porque no es Jordi Évole entrevistando a Josu Ternera, y ninguna de las películas de Iñaki está en el Festival de Cine de San Sebastián, pero cuando consigamos que la historia de la vuelta, bueno, pues también se pondrá a Iñaki Arteta en el nivel de director de cine en el que tiene que estar. Y bueno, el resultado de que Iñaki Arteta, que tiene una enorme sensibilidad, él es de Bilbao y conoce perfectamente la historia del terrorismo, y la participación, bueno, pues de 4 personas, porque han visto que en el vídeo tampoco aparecen muchas más personas, bueno, pues el resultado es este documental que yo creo verdaderamente que es magnífico porque refleja muy bien la personalidad de Gregorio, y creo que para los jóvenes, que en este momento están, me parece, muy faltos de líderes, de referentes, de personas ejemplares, bueno, pues el conocer un poco más de cerca la figura de Gregorio les puede ayudar a darse cuenta que al final uno en la vida tiene que hacer aquello que cree que tiene que hacer, y que aunque no sea políticamente correcto o no esté a favor de los vientos que corren, bueno, pues uno no puede desfallecer en la defensa de sus principios y de sus valores. Así que después de esta introducción ya me someto a las preguntas, y me alegro mucho que haya tanta gente joven, de verdad, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Me alegro. Gracias, María. Pues si quiere un poco para ir abriendo el debate, al ver el documental, yo creo que hay 3 palabras que un poco resumen, que he ido apuntando aquí a partir de la intervención de María Santil. Yo creo que es un documental inspirador, y creo que eso es algo que se siente, porque sobre todo inspira de algo que además es una historia real, y creo que ahí es fundamental, saber de que es algo que sucedió, que, como acabas de comentar, que estamos falta de líderes. Aquí tenemos un liderazgo real, de algo que sucedió y que no hay que buscar en la ficción, y sobre todo conmovedor, porque sobre todo se ve un dolor humano que estuvo muy presente en el tema del terrorismo. Hay una parte del documental que lo comenta José María Aznar, con esa forma de la violencia para hacer política, que en un momento cuando ETA se plantea exterminar al PP. Y creo que es algo que también es fundamental recalcar, que si bien es cierto que comenzó en una justificación histórica, que lo comentaba el profesor Julián López, con el tema del franquismo, la lucha por el franquismo, y que una parte de la izquierda rompió ese discurso de la lucha revolucionaria en los años 70 y 80, ya en democracia era inviable que mantuviese esa estrategia política, que era exterminar al adversario político. Y creo que es algo que resume un poco lo que pasó allí en San Sebastián, lamentablemente. Y ya unido a esto, a partir de la actualidad, que está tan de moda esto de la memoria democrática e histórica, creo que esto es también algo fundamental porque forma parte de esa memoria. Hay que trabajar en esta memoria porque uno no puede defender lo que no conoce, y se tiene que conocer lo que sucedió en esos años 90 en el País Vasco, y sobre todo para llevarlo a la actualidad, poder identificar quiénes son los herederos de esas personas que cometieron esos actos de violencia política. Y por eso es tan importante este tema de la memoria y cómo trabajar y evitar que nos secuestren o que sectaricen esta parte de la memoria, que también forma parte de la memoria democrática, la memoria colectiva de España. Entonces, a partir de esto, de este documental inspirador, conmovedor y real, creo que sería un poco las pautas para comenzar cuanto antes el coloquio, y que hagamos preguntas a la María Santil, que seguro que nos dará una visión que es muy necesaria que conozcamos ahora. Muchas gracias, José. Yo voy a, de la magnífica exposición que has hecho tú también,
solamente señalar una cosa. Gregorio era un tipo absolutamente corriente, por eso es muy inspirador, porque lo que hace ver es que uno no tiene que, en la vida no tienes que ser extraordinario, que hay gente corriente que consigue con su quehacer hacer cosas extraordinarias. Entonces es un ejemplo fantástico de cómo en la defensa de aquello en lo que crees te puedes convertir, aún sin quererlo, en un héroe. Luego, es verdad, el exterminio del PP, lo dice el presidente Aznar, era una vocación clarísima de la banda terrorista ETA. ¿Por qué? Porque las políticas que se estaban llevando a cabo iban directamente a la línea de flotación de ETA, y es como cuando tú pisas una serpiente, la serpiente se revuelve y te pica. Pues lo que hacía ETA era matar a todos los políticos del PP y del Partido Socialista. Pero no fue la primera vez que ETA intentó exterminar a la derecha española. En los años 80, UCD, en el País Vasco, fue absolutamente aniquilado por la banda terrorista ETA, porque mataba a todos los candidatos. Entonces, teníamos ya la experiencia de ver cómo ETA había atentado directamente contra los políticos de UCD, haciendo verdaderamente, bueno, pues un exterminio absoluto. Y en el tema de la memoria, nosotros tenemos clarísimo en esta casa que nuestros jóvenes tienen todo el derecho a conocer la historia. Es que nosotros tenemos la obligación de contársela. Y es verdad que hay un gobierno que no quiere que se la contemos por los motivos políticos de los que ahora hablaremos seguro, pero solo contarles que nosotros llevamos 4 años yendo a todos los colegios del CEU y todos los alumnos de primero de bachillerato reciben una charla de una víctima del terrorismo, que puede ser Ana Iríbar, Ana Velasco, Daniel Portero, Conchita Martín, en algunas ocasiones la doy yo misma. Y ellos se dan de bruces contra una realidad que no conocen en absoluto, porque no saben quién es Miguel Ángel Blanco, no saben quién es Gregorio Ordóñez, no saben quién es Fernando Buesa, no saben quién es José Antonio Ortega Lara. Hoy José Antonio Ortega Lara es como un apestado y Arnaldo Otegi es un hombre de paz, porque estamos viviendo el mundo al revés. Entonces nuestra obligación es contarlo en todos los colegios. Y lo contamos de tal manera que encima luego hacemos un concurso para estos chicos de primero de bachillerato. Este año estamos ya en 25 colegios, además de todos los colegios del CEU, estamos intentando ampliar a todos los colegios que podemos, y el concurso se titula ¿Qué es para ti el terrorismo? Y no saben ustedes la imaginación de los jóvenes a la hora de plasmar en un ensayo, en un vídeo, en un TikTok, en una escultura, en una pieza musical, en un teatro, lo que el conocimiento tan cercano de la víctima del terrorismo les ha supuesto. Y entonces nos parece que verdaderamente es algo que tenemos que seguir haciendo, porque bueno, cuando los jóvenes conocen esta historia de primera mano, pues les cambia un poco la percepción de la realidad. Y en muchos casos además dicen, ¿y esto por qué no nos lo ha contado nunca nadie? Entonces, bueno, pues nosotros asumimos esa responsabilidad de ir a contárselo. Buenos días. En principio quería hacer una matización. Yo estoy en desacuerdo con lo que han dicho los ponentes, que ETA nació contra el franquismo. Eso yo creo que fue una excusa absoluta. ETA nació contra la unidad de España, y luego lo que pasa es que, claro, evidentemente, pues iba contra Franco, porque Franco era el que mandaba en aquel momento. Pero bueno, hecha esa matización, la pregunta mía es: ¿qué relación existe entre Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, que acaba de citar usted? Y en el sentido siguiente, es decir, con Ordóñez empieza en el ayuntamiento de San Sebastián a haber concejales del PP, e incluso se piensa que se pueden ganar las elecciones. Con Miguel Ángel Blanco también empieza una lucha, el basta ya, y una marea que empieza a haber manifestaciones importantes en el País Vasco. Se empieza incluso, creo recordar, a hacer pintadas frente a los locales de Arribatasuna, e incluso a la gente que era de Arribatasuna. ¿Qué relación tienen esas dos figuras, aunque no se conocieran, digamos, personalmente? Gracias. Muchas gracias. La matización no es baladí. Yo he dicho, no voy a meter, porque como lo han dicho los dos, digo, bueno, yo si no vuelve a salir el tema no voy a decir nada. Pero creo que es una matización muy importante, porque se nos quiere hacer creer que ETA nace contra la dictadura, y no es verdad. ETA nace a finales de los años 50, es un movimiento leninista, marxista-leninista, y nace en imitación a unos movimientos que había de liberación de países que habían sido colonizados. Surge en Bilbao de jóvenes ingenieros que se escinden del Partido Nacionalista Vasco porque, bueno, pues creen en la utopía de que el País Vasco está viviendo, bueno, pues invadido por lo que es el Estado español. Hay mucho intelectual ahí metido que cuando ve que ETA
inicia un camino terrorista, se marchan, y me refiero pues, a Jon Juaristi, que sale en el vídeo, a Miquel Azurmendi, a Jon Biar, es decir, hay gente que efectivamente se da cuenta que aquello va más allá de un mero movimiento intelectual y no quieren saber nada con la violencia. De hecho, claro, el final del franquismo hace que mucha gente interprete que ETA lo que está haciendo es luchar contra una dictadura existente. Eso, los hechos dan la razón que es mentira. Y hay otro dato que me parece muy significativo y muy importante, que es que en el año 77 hay una amnistía general. De la amnistía general, todos los presos, todos los asesinos de ETA que estaban en la cárcel salen a la calle y el 80% vuelven a formar parte de la banda terrorista ETA. Los asesinatos que se cometen durante el franquismo es un 5% del total de los asesinatos que ha cometido ETA. Con lo cual, los hechos demuestran claramente que ETA no nació jamás contra la dictadura, sí que nació con otra pretensión y con otra voluntad. ETA mata a Gregorio el 23 de enero del año 95 y es la primera vez que en esos años, porque desde el año 84 ETA no había matado a ningún político. En el año 84 ETA mata a Enrique Casas, que es un senador del Partido Socialista de Euskadi. Pero del año 84 al año 95, los políticos del País Vasco sienten que no están en la diana de ETA. Nos increpan, nos insultan, no nos dejan hacer campaña, somos los parias de la sociedad, pero no tenemos miedo físico. Es decir, Gregorio Ordóñez no tenía miedo físico de verdad, porque ETA no había matado en esos 11 años, no había matado políticos. Pero es verdad que la socialización del terror empieza en el año 95. ETA da un salto. Y se dan cuenta que, claro, si tú matas a una persona y la gente de su entorno recula y se va a su casa, pues te ha salido asesinar, te ha salido estupendamente, porque tú generas y siembras el miedo en una sociedad y de natural somos bastante cobardes, con lo cual la gente da un paso atrás y no se manifiesta. Entonces matan a Gregorio y aquello genera una conmoción, porque además Gregorio, como se ve en el documental, era un hombre muy querido, pero muy querido por todas las capas sociales, es decir, no solamente por la gente de derechas de San Sebastián, del País Vasco, sino por mucha gente de ideologías diferentes, porque veían en Gregorio un político de raza, un político que vivía al servicio de sus conciudadanos. Yo lo cuento siempre, Gregorio entraba a trabajar, bueno, cuando yo empecé a trabajar con él, éramos del mismo grupo de amigos, y entonces yo le dije, ¿a qué hora quieres que vaya? Y me dijo, pues chica, no sé, ven a las 8:30, a las 9. Y yo fui a las 8:30 pensando que iba a llegar media hora antes y que qué bien. Él llevaba desde las 7 de la mañana. Yo terminé yendo todos los días a las 7:30 de la mañana a trabajar y ya me encontraba la mesa llena de papeles. Gregorio Ordóñez era primer teniente de alcalde y encendía él las luces del ayuntamiento. Claro, los ordenanzas del ayuntamiento, se llamaban Xavier y Pilar, veían que su jefe, el primer teniente de alcalde, llegaba antes que ellos y que iba para trabajar. Entonces, Xavier y Pilar, que desde luego no eran del PP, terminaban votándole a Gregorio porque se daban cuenta que Gregorio lo primero que hacía era trabajar por sus conciudadanos, sin dejar nunca de defender aquello en lo que creía. Pero era un hombre, sobre todo, que tenía claro que la política era servir a los demás y defender aquello en lo que tú crees y trabajar y no servirte de tu cargo para vivir mejor. De hecho, en un momento dado, Gregorio dice que parece que a la política hemos ido a pasarlo bien, a hacernos fotos, dices, parece que lo está diciendo hoy en día, y lo está diciendo en el año 95. Bueno, pues Gregorio conseguía que la gente le quisiera muchísimo, y las elecciones del 95 se ganaron, aunque a él le habían matado, pero bueno, Jaime Mayor fue el candidato y conseguimos ganar esas elecciones. Se genera una conmoción social en toda España, porque la gente de edad, todo el mundo nos acordamos dónde estábamos el 23 de enero del año 95. Los jóvenes no, pero para nosotros esa fecha es muy significativa y muy simbólica, y les preguntáis a vuestros padres o a vuestros abuelos y se acuerdan seguro. Del año 95 al año 97 ETA sigue matando. Claro, el año 97 secuestran el 10 de julio a Miguel Ángel Blanco, que es un concejal de 28 años de un pueblo de Vizcaya que se llama Hermua, un concejal que yo no conocía, porque tampoco conoces a todos los concejales, un concejal absolutamente anodino, desconocido, y los secuestran el día 10 de julio y ETA da un ultimátum y dice que da 48 horas para que todos los presos que están en distintas cárceles de España
vayan al País Vasco y en ese caso ellos liberarán a Miguel Ángel Blanco. Es decir, es un chantaje claro al Estado de Derecho y al gobierno de José María Aznar. Aznar tiene clarísimo que él no va a doblegarse ante el chantaje de una banda terrorista, que los presos van a seguir cada uno en la cárcel en la que estaba, porque antes, dentro de las políticas eficaces antiterroristas, estaba la política de dispersión. Es decir, los asesinos no estaban todos juntos en una cárcel pasándolo en grande, sino que estaban diseminados por distintas cárceles de España para que entre ellos no hicieran encima grupitos y, bueno, estuvieran aislados. Y Aznar dijo desde el minuto cero que no cedía al chantaje. Esas 48 horas fueron, y también nos acordamos muchos, fueron 48 horas dramáticas. Bueno, para los jóvenes, para contaros un detalle, se suspendió San Fermín, porque era el 10 de julio, y se suspendió San Fermín. Por supuesto, habló el Papa, hablaron los presidentes de distintos países europeos, hubo manifestaciones multitudinarias, pero se suspendió San Fermín de la conmoción que supuso el saber que ETA había secuestrado a un joven, concejal del PP, y que le habían dado 48 horas y si no lo mataban. Y efectivamente, a las 48 horas lo pusieron de rodillas y le pegaron un tiro en la nuca. Y cuando le hicieron la autopsia, los médicos dijeron que el cuerpo de Miguel Ángel Blanco, que no murió con ese tiro en la nuca el día 12 de julio, sino que murió en la madrugada del 13, pero bueno, siempre se habla del 12 de julio, el cuerpo tenía signos de haber sufrido en esas 48 horas lo indecible. O sea, imaginaos los jóvenes lo que es que te secuestre una banda terrorista y te tengan 48 horas en unas condiciones absolutamente inhumanas, sabiendo que te van a matar. Bueno, pues eso es la banda terrorista ETA, que a las 48 horas, por supuesto, a las 4 de la tarde, le pegaron un tiro en Guipúzcoa, cerca de la zona de la Sarte, y lo dejaron tirado en el suelo. Claro, esa maldad despertó mucha conciencia, porque, aunque no os lo creáis, el primer asesinato de ETA se produce en el año 1968, contra un guardia civil jovencísimo que se llamaba José Antonio Pardines, que tenía 26 años y era un guardia civil de tráfico. Tiene la mala suerte de parar en Villabona, también en Guipúzcoa, al lado de Tolosa, parar un coche en el que iban dos etarras. Y estos dos etarras se ponen nerviosos y matan al guardia civil. Desde el año 68 hasta el año 97, ETA mata sin parar. Y sin embargo, hay una parte importante de la sociedad que sigue justificando, que sigue buscando excusas, que sigue diciendo la frase que antes comentábamos Julián y yo, algo habrá hecho. Bueno, que siguen como entendiendo los asesinatos de la banda. La crueldad del secuestro de Miguel Ángel Blanco fue como una conmoción, despertó muchísimas conciencias y se produjo lo que se llama el espíritu de Ermua, porque Ermua era el pueblito donde era concejal Miguel Ángel Blanco. Y salimos a la calle y son las fotos de las manos blancas que se produjeron en toda España. Y yo hay cosas tan significativas como que la policía en el País Vasco, la Ertzaina, los cuerpos especiales van tapados para que la gente no supiera quiénes eran. Y mucha gente en esas 48 horas fue a las sedes de Herri Batasuna, que es como se llamaba entonces el partido político que hoy se llama Bildu, pero que entonces se llamaba Herri Batasuna porque son lo mismo. Bueno, pues la sociedad, de una forma absolutamente libre, fueron a las puertas de las sedes de Batasuna, que es el brazo político de la banda terrorista, a increparles, a gritarles, a llamarles asesinos, y las sedes estaban protegidas por los ertzainas. Y en un momento dado, los ertzainas se quitan las capuchas y la gente se abraza a los ertzainas porque ese gesto de quitarse las capuchas para que se les viera la cara nos parecía increíble. Entonces se produjeron escenas absolutamente emocionantes y emotivas y muchos creímos de verdad que aquello iba a hacer un clic, que iba a hacer un cambio, que al final todos íbamos a tener claro cuál era la línea divisoria del bien y del mal, incluidos los nacionalistas, porque el PNV, que ha jugado un papel importantísimo en estos 50 años de terrorismo nacionalista, no porque haya apoyado, pero sí porque no ha hecho nada para intentar derrotar a los terroristas. Los gobiernos del País Vasco han sido hegemónicamente nacionalistas, menos 4 años de Patxi López, que voy a obviar porque no han significado nada. El PNV desde el gobierno vasco podía haber aplicado medidas para derrotar a ETA, pero como ETA es
una escisión del PNV, por llamarlo de alguna forma, y comparten proyecto político, el PNV, ¿qué ha hecho? Beneficiarse. ETA mataba y el PNV recolectaba votos, la famosa frase del árbol y las nueces. Cuando en el año 97 ETA tiene este acto de crueldad con Miguel Ángel Blanco, el nacionalismo se asusta muchísimo, porque piensan, vamos a ver si ETA se ha pasado de rosca y esto va a venir en contra también del nacionalismo en general. Y entonces hay declaraciones de Ardanza, declaraciones de Arzallus, de todo el PNV poniéndose del lado del constitucionalismo, de los que defendemos la libertad. Pareció, de verdad, que ellos se venían al lado de los buenos. Esto duró nada, porque enseguida fue el Pacto de Estella. Claro, a los jóvenes todo esto os parece ciencia ficción, pero el Pacto de Estella se produce a los meses y es un pacto que hacen todos los nacionalistas, los sindicatos, los partidos, los colectivos, todo el mundo nacionalista, un pacto que en principio lo hacen en secreto en un pueblo que se llama Estella, que es Lizarra, que es un pueblo del norte de Navarra, y en ese pacto ponen por escrito que nunca van a pactar nada con el PP y con el PSOE, que lo que hay que hacer es la defensa de la Euskal Herria, de los 7 territorios, y que por supuesto nunca se pactará ni un ayuntamiento, ni una diputación, ni un gobierno con aquellos partidos que no sean nacionalistas. Ese pacto se desvela con el tiempo y se descubre, bueno, por la cobardía del Partido Nacionalista Vasco, al que ya todos espero que vayamos conociendo. Entonces, relación entre Gregorio y Miguel Ángel Blanco, que eran 2 jóvenes concejales, a los que ETA pone en la diana, que conmocionan a la sociedad, pero a una sociedad que no es capaz de mantener esa conmoción más allá de los años venideros, porque es verdad que se produce el espíritu de Ermua, el foro de Ermua, el basta ya. Hay, bueno, socialmente hay una respuesta muy importante, pero, como pasa muy a menudo en la historia, no somos capaces de perseverar y de ser tenaces en la defensa de aquello que teníamos que haber seguido defendiendo. Gracias, María. Yo quisiera hacer una puntualización. Creo que he comenzado diciendo que ETA nace de la gran mentira, sí, o con la gran mentira, y la gran mentira precisamente es que nace como un grupo de liberación luchando contra el dictador. Esa es la gran mentira, pero luego continúa con más mentiras. Es decir, esa nos la tragamos todos y digo, bueno, pues son unos luchadores por la libertad. Estoy hablando de los años 70, ¿no? Pero luego continúa con la gran mentira, y la gran mentira es que quiere llevar a cabo la creación de un Estado socialista, que es mentira, porque lo que querían llevar a cabo y lo que quieren llevar a cabo es la instauración de un Estado marxista-leninista, como nos ha dicho María, un Estado independiente que jamás ha sido independiente, nunca, desde los estados modernos, los reyes católicos que comienzan los estados modernos, jamás ha sido independiente, nunca. Un Estado reunificado también, reunificado con los territorios más allá de los Pirineos en el sur de Francia, que jamás. Reunificar significa unificar de nuevo, pero es que nunca han estado unificados, con lo cual es imposible reunificar, y también un Estado euskaldun, es decir, otra gran mentira, para que todo el mundo, y en el que todo el mundo hablara euskera, cuando en los años 70, en el año 75, en el año 77, cuando comenzamos nuestra transición, creo que era pues un 5% de la población la que hablaba euskera, que el euskera desde entonces, desde luego, y me parece estupendo con el tema de las autonomías, se ha recuperado, igual que se ha recuperado muchísima cultura en todas las autonomías. Lo que pasa es que ha habido autonomías que su folclore, como la Jota, por ejemplo, ha servido para que todos podamos disfrutar de ese folclore, y en otros lugares han utilizado lo que han recuperado como el euskera como un arma arrojadiza, por ejemplo. Es decir, ETA nace de esa gran mentira y continúa durante toda la época con esas grandes mentiras que acabo ahora de enumerar. Solamente quería comentar esto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, mientras tanto, sí que me gustaría decir y ampliar un poco lo que nos comenta María. Efectivamente, en el año 1976 hay un perdón, hay una primera amnistía en la que salen presos de la cárcel todos aquellos presos que no tenían delito de sangre, pero a los pocos meses, una nueva amnistía, ya salen todos los presos políticos que habían tenido en sus delitos
habían sido cometidos con una intencionalidad política. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que con intencionalidad política asesinan a guardias civiles. Y hay gente que asesina a guardias civiles, sobre todo en aquella época, que no llegaron a estar ni siquiera un mes en la cárcel, porque llega la amnistía y lo sueltan. Aquí, ¿qué es lo que pasa en este momento? En este momento las cárceles empiezan a vaciarse. Yo recuerdo que estábamos de servicio, detectábamos gente de ETA y pasábamos la información y nos decían que, bueno, que teníamos que dejarlos en paz. Las cárceles empiezan a vaciarse y al mismo tiempo los cementerios comienzan a llenarse. Los crímenes suben exponencialmente, así como los terroristas salen desde la cárcel y se van incorporando a esa máquina de matar, de una manera terrible, como bueno, pues nos ha dicho María, y ya doy paso a nuestra pregunta. María, según usted, ¿qué impacto ha tenido en la lucha contra el terrorismo la dinamización del espíritu de Ermua? Y después otra más corta, si Valentín Lasarte ha tenido contacto con Ana Iribar para pedir perdón y toda esa serie de cosas. El espíritu de Ermua en su momento tuvo, como decía antes, una importancia enorme, porque era el espíritu de toda una sociedad luchando contra el terrorismo. Lo que pasa es que, bueno, llega Zapatero. La llegada de Zapatero es perniciosa para el conjunto de España, pero para la política antiterrorista ha sido letal, porque Zapatero en el año 2000 propició el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y creímos de verdad que el Partido Socialista y el Partido Socialista de Euskadi estaban alineados en la derrota de ETA. Pero mientras firmaba con una mano el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y hay una foto famosa de Javier Arenas y José Luis Rodríguez Zapatero con Aznar detrás en la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero le había dado órdenes a Jesús Eguiguren, que era el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, que iniciara contactos con Arnaldo Otegi y se reunían en un caserío del Goibar que se llama Chillarre. Todo esto está documentado, no tienen ustedes más que entrar. Es decir, ya en el año 2000 Zapatero nos empezó a engañar, porque bueno, Zapatero es la mentira hecha persona. Y cuando él llega al gobierno, todas las políticas antiterroristas que habían servido para poner a ETA, como decía antes Julián, contra las cuerdas, porque hay otra cosa que yo creo que es importante que digamos. ETA no son solo los comandos. ETA es una hidra de 9 cabezas. ETA son los comandos asesinos, el partido político, que durante los años ha ido cambiando de nomenclatura, es decir, empezó llamándose Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Sortu, Bildu, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, son los mismos perros a los que les han cambiado el collar, por utilizar una frase hecha que además les define bastante bien. Entonces, el partido político forma parte de la banda terrorista ETA. Las empresas, se acordarán ustedes de Socoa, donde se descubrió que había muchas empresas que sostenían económicamente, porque claro, mantener una banda terrorista y a los terroristas al final es caro. Las empresas, había juventudes, las juventudes de Jarray, estos jóvenes que están quemando autobuses y quemando cajeros y que todos los fines de semana montaban algaradas, como dice Ana, salíamos el sábado pensando, ¿habrá follón? Y te pillaba a la mitad de una manifestación y la habías fastidiado. Todos esos jóvenes estaban subvencionados y estaban, bueno, pues los colectivos ecologistas, y nos acordamos todos del cierre de la central nuclear de Lemóniz, colectivos feministas. Ese entramado era la banda terrorista, con un enorme apoyo social. Mucha gente porque estaba de acuerdo y mucha gente porque se ponía de perfil, porque era mucho más fácil no posicionarte, porque si te posicionabas te podían pegar un tiro. Entonces, la cobardía de la sociedad vasca ha permitido que durante muchos años la banda terrorista haya pervivido. No es habitual terrorismo durante 50 años en un país democrático. Si uno lo analiza históricamente, esto no pasa en otros países. ¿Por qué en España sí? Teniendo una democracia solvente y un Estado de Derecho firme. Porque la sociedad, porque una parte importante de la sociedad ha respaldado y ha apoyado. Y eso es lo que ha ido en contra del espíritu de Ermua. El espíritu de Ermua, y la otra era... Sí, Lasarte. Valentín Lasarte. Es que claro, no he apuntado ni el nombre de Valentín Lasarte porque me produce bastante rechazo. Valentín Lasarte está en la calle. Valentín Lasarte es la persona que se chivó que estábamos en la cepa comiendo.
Valentín Lasarte nunca jamás ha llamado ni a Consuelo Ordóñez ni a Ana Iríbar porque no se arrepiente. Yo me he cruzado con Valentín Lasarte porque él pasea por San Sebastián tranquilamente y ustedes pensarán, pues cuando te cruzas con Valentín Lasarte él bajará la cabeza. No, no, él se hincha, encima él se cruza conmigo y se hace más grande para que se le vea bien. Él no se arrepiente de nada. Yo tampoco le escupo, ni le pego, ni le insulto, porque gracias a Dios el Señor me ayuda a no hacer ese tipo de cosas. Pero él no se arrepiente ni se avergüenza. Tenía entendido que hubo una entrevista entre Consuelo y Valentín en el centro penitenciario. Cuando él estaba en la cárcel, pero Consuelo fue a verle para confirmar que Valentín, que Lasarte, ni se arrepiente, ni quiere enmendar lo que hizo, ni pide perdón. Yo también pienso que el perdón es un tema muy particular. Yo de los terroristas solo pido que colaboren con la justicia. Es decir, que pidan perdón o no, eso a Gregorio no le pueden pedir perdón, porque Gregorio ya lo han matado, es muy difícil que... Pero a mí... Claro, pero es que yo que pido de los terroristas que colaboren con la justicia, si van a tener beneficios penitenciarios, que se los ganen. Entonces, ¿qué es colaborar con la justicia? Que cuando les pregunta al juez, ¿y usted con quién estaba en el comando? Digan, con fulano, con mengano y con zutano, y cuando le digan, ¿y a usted quién le dio la orden de matar? Pues diga, fulano, y cuando usted estaba en ETA, ¿quién era el jefe de ETA? Porque todos sabemos, yo sé perfectamente con quién trabajo, quién me da, nadie me da órdenes, pero quién me sugiere que haga, quiénes son mis compañeros, sé todo. Ah, no, los etarras no. Los etarras van a juicio y les preguntan, ¿usted con quién estaba en el comando? Es que no me acuerdo. Y encima tienen beneficios penitenciarios, con lo cual la justicia no está actuando. Es lo que es muy indignante, no solamente en clave política, que tenemos al brazo político de la banda terrorista, es decir, tenemos a ETA sosteniendo a Pedro Sánchez, porque Arnaldo Otegi es más sanchista que nadie y Arnaldo Otegi es un terrorista. No solamente eso, sino que es que la justicia, que está al servicio de la política, porque ya lo han dicho, no actúa. Y entonces matar en España es baratísimo, porque hay gente que tiene 14 y 16 atentados que no están ni un año en la cárcel por asesinato cometido. Claro, eso a las víctimas les duele muchísimo, pero es que debería doler a toda la sociedad, porque somos una sociedad muy ingrata. La sociedad, a mí me hace gracia porque con el dolor ajeno somos muy generosos. Nadie le pregunta a una víctima del yihadismo a ver si perdona, o nadie pregunta a una víctima de una violación que si perdona al violador, pero a las víctimas del terrorismo de ETA estamos todo el día preguntándoles a ver si perdonan. Entonces yo pienso, ¿dónde está aquí la diferencia? ¿No? ¿Por qué a las víctimas del terrorismo de ETA les exigimos un esfuerzo de generosidad que no tenemos derecho a pedirles? Pidamos que funcione la justicia. Y las víctimas bastante tienen con convivir con su dolor, porque a Ana Iríbar le han roto la vida, tenía 31 años y le han destrozado la vida, su planificación, su proyecto vital está truncado. Pero lo mismo que a Ana Iríbar, hay 852 víctimas mortales. Pero en Cefas, en el Observatorio de Víctimas, hicimos un informe del éxodo vasco. Los éxodos se producen en sociedades dictatoriales, en momentos de guerra. Pero en la sociedad vasca tenemos un éxodo de 200.000 personas que se tuvieron que marchar del País Vasco porque no podían convivir con la hegemonía nacionalista y con la presión del terrorismo. Las cartas, las amenazas, los insultos, hubo mucha gente que dijo, hasta aquí hemos llegado. Pero eso no influye solamente en el descenso demográfico, no, el tema electoral es determinante. Porque desde el inicio las elecciones en el País Vasco son falsas, están prostituidas, porque todos esos vascos que se tuvieron que marchar no votan PNV, votan PP, votan PSOE, no votan, pero no son nacionalistas, porque si no, no estarían en la diana de la banda terrorista. Claro, si a una sociedad de 2 millones de habitantes tú le quitas el 10%, el resultado electoral varía claramente. Por eso nunca se ha hecho nada para que quienes se han tenido que marchar puedan votar allí. Si usted es nieto de argentino que se tuvo que ir a Argentina hace 40 años, puede votar en las elecciones en el País Vasco. Pero si usted es nieto de una amenazado de ETA que vive en Madrid, en Málaga o en Cuenca, no puede votar.
Ah, ¿y eso por qué? Claro, pero eso son cosas que pasan y que hay que seguir denunciando. ¿Qué pasa? Que el que se fue a vivir a Argentina está en la Casa Vasca, los del PNV van a verles y les cuentan unas historias, entonces la gente vota nacionalista por la cosa sentimental. Pero al que se ha tenido que venir a Madrid y es nieto de alguien amenazado que vino a Madrid, si votara, no votaría nacionalista, votaría otra cosa, entonces no quieren. Claro, todo esto es lo que no puede ser. Los 4 años de Patxi López se sacó un proyecto que se titulaba Retorno para que esa gente pudiera votar. Claro, no lo llevaron a cabo y en cuanto Patxi López dejó la lehendakaritza, el proyecto fue al cajón y nunca más. Mi opinión es que con la muerte del espíritu de Elma se elimina la capacidad de exigencia de la sociedad civil al poder del Estado. Muerto a lo que es el espíritu de Elma, el personal ya no exige nada. Pues deberíamos exigir, aquí estamos exigiendo. Somos 4, entre ellos me incluyo, pues que seguimos luchando contra esto. Pues seguiremos y cada día tenemos que ser más. Poco a poco, esto es un tema de siembra y ya recolectarán, porque es que hoy en día la sociedad vasca, bueno, el País Vasco es un erial. Yo, bueno, les digo, quien más alcaldías tiene en el País Vasco es Bildu. Bildu es ETA, tal cual, pero la gente joven, que nunca ha oído esto, creen que Bildu es un partido moderno, progresista, feminista, ecologista. Todos los istas del mundo, a los jóvenes vascos les parecen lo más. No hay más que ver la estética del País Vasco en este momento. Claro, tienen más alcaldías Bildu que el PNV. La siguiente tendremos un lehendakari de Bildu, con apoyo del Partido Socialista de Euskadi, pero esto es dramático. Contar esto es dramático, porque hay una sociedad que sigue siendo una sociedad enferma y que no quiere ver la realidad. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, entre otros, por ejemplo, mis hijos, van a estudiar fuera, vienen a Madrid y descubren lo que es una sociedad libre, donde el oxígeno está limpio, donde no te preguntan qué votas, de quién eres hijo, de qué pueblo. No, aquí la gente te acepta como eres y da igual. Entonces, esa gente no vuelve a corto plazo al País Vasco, con lo cual el País Vasco pues, se ha quedado lo que se ha quedado y votan lo que votan. Entonces, hay que reiniciar una labor de concienciación, de pedagogía, de memoria, de recordar a las víctimas, de que la gente sepa lo que está pasando en la tierra que es más bonita del mundo, porque no hay ciudad más bonita que San Sebastián. Entonces, como dice un amigo mío, la jaula es preciosa, pero los pájaros son de aupa. Y es verdad. El último viaje que he hecho yo a San Sebastián, íbamos en un taxi. Cuando hablo de mujer, entonces, lo que le pide a un taxi que pare, se sube a una torre y de allí mi mujer cogió a una primeriza de gestación, ¿Sí? que a su vez era primeriza de la lucha contra el terrorismo. Entonces, esa chica se quedó en la puerta de su casa cuando hubo que desalojar ese bloque. Y fue mi mujer que subió. Y la sacó. Pues bien por su mujer. O sea, yo no he sido capaz de controlar el sufrimiento ajeno. El mío sí, pero el sufrimiento ajeno hasta hoy no he sido capaz de... Ya. Entonces, se me escapa. Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo quería puntualizar algo porque, bueno, hay alguna pregunta más mientras le dan el micrófono a esta persona. Sí que me gustaría puntualizar que en estos tiempos, en el año 2002, por ejemplo, ETA estaba formada, el grupo criminal de ETA estaba formado por 1.031 miembros, 514 estaban encarcelados y 517 estaban activos, es decir, continuaban matando, y la Unidad Central Especial de la Guardia Civil, que ya estaba muy especializada, la Unidad Central Especial número 1, la UC1, que estaba muy especializada ya en la lucha contraterrorista, lleva a cabo un informe en el que basa la lucha contra el terrorismo de esta en 3 pilares. Primero, eficacia policial; en segundo lugar, el consenso político-social; y en tercer lugar, el tercer pilar sería la cooperación
internacional. La eficacia policial era magnífica, la policía, la Guardia Civil, el Servicio de Inteligencia español estaban muy por delante de lo que sería el consenso político-social, pero ese consenso político-social y esa colaboración o cooperación internacional iban un poco más lenta, pero ese consenso político-social llega a lo que has comentado, la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos nos permite ilegalizar a Herri Batasuna y luego van ilegalizando también a otros partidos que se generan dependientes o eran similares a, bueno, eran Herri Batasuna con otro nombre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre en esta época es que en 2003, por ejemplo, ETA lleva a cabo un debate interno y hablan de lo que es la expulsión de Euskal Herria, lo que es la limpieza étnica, y la llevan a cabo. O sea, matan a gente y además llevan a cabo esa limpieza étnica y esa expulsión. Ya habían logrado hacía tiempo aislar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la policía, la habían aislado total y exclusivamente de la sociedad civil, y ahora ya lo único que tienen que hacer era expulsar, hacer una limpieza étnica con los propios vascos. Y ya damos pie a la siguiente pregunta. Y luego yo quiero que los jóvenes pregunten, ¿eh? Sí. Bueno, yo no soy tan joven, pero también. Te voy a hacer una pregunta. Antes que nada, es un placer, María, volver a escucharte, te sigo en Neo, estaba en varias conferencias, y para mí es un honor que haya gente con esa sinceridad y además a mí me gusta esa parte de la historia que sobre todo a la gente joven les puede interesar. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo cada vez que vengo a una conferencia, soy uno de esos 200.000 que comentabas antes, pero siempre vengo con un problema como de acomplejamiento, ¿no? Es decir, yo creo que parece que siempre unos ponen las muertes, ¿no? Otros nos aguantamos. Decía Jaime Mayor, una conversación que tuvimos con él, dice, si es que ellos han ganado, ¿no? Ellos han ganado. Por ahora. Bueno, él decía, yo le pregunté, ¿y podré ver el renacer de algo? Dice, a nuestra edad no lo sé, o sea, que no era demasiado optimista. Entonces yo quiero que no me entra la comparación con la situación actual de Israel, de Gaza, de Trump, cuando dice que hay que negociar con fuerza. Aquí parece que no se negocia con fuerza. Aquí nos han pillado y unos han matado y otros nos hemos limitado a acomplejarnos con los muertos que nos han dejado. Esta situación que me parece un poquito violenta, me gustaría saber, bueno, ¿por qué no hemos tenido una firmeza un poquito mayor? ¿No? Porque actualmente ellos han ganado, ellos están en las instituciones, ellos tienen más cantidad de alcaldías que ningún otro sitio, y sin embargo nosotros parece como que la gente joven se está perdiendo en esta historia. Nadie recuerda a Ángel Blanco, nadie recuerda a la cantidad de asesinatos que ha hecho ETA, y bueno, pues a mí me da una sensación como de disgusto, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿crees que con una mayor firmeza, tipo lo que dice Trump, negociar, pero con firmeza, si hubiera este tema acabado antes y no tener que haber soportado la cantidad de lágrimas que nos ha costado? Y otra vez, muchas gracias por tus palabras. A ver, yo, nunca le llevaré la contraria a Jaime Mayor, porque para mí es un privilegio compartir con él todos estos años y escucharle y aprender de él, porque si alguien tiene las ideas claras y sabe lo que hay que hacer es Jaime. Pero no solo de ahora, si es que lo hizo siendo ministro del Interior, y los años que estuvo José María Aznar, desde el año 1996 hasta el año 2004, fueron los mejores años de política antiterrorista. ¿Por qué? Porque no se negoció. Esto no es una guerra. Yo entiendo que entre Israel y Gaza hay una guerra. Y ahí hay dos partes y ambos tienen que dejarse pelos en la gatera. Y ambos tienen que demostrar generosidad. Siempre hay uno que demuestra más generosidad que otro, pero en la guerra las dos partes tienen que ponerse de acuerdo. Esto no es una guerra, esto es una banda terrorista que mata. Entonces, ¿qué hay que negociar con una banda terrorista? ¿Qué negociaríamos con un violador o con un yihadista? No negociaríamos nada, es que no le sentaríamos en la mesa. Tú no puedes sentar en la mesa a un tipo que tiene una pistola, porque cuando te pones a negociar con él, como no le guste lo que le dices, coge la pistola y te pega un tiro. Entonces,
como que las condiciones no son las mismas. Entonces es un error creer que con los terroristas hay que negociar. Nunca jamás. Hay que utilizar el Estado de Derecho, la ley, solo la ley, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el rechazo social. Y eso, aplicado, es una medida enormemente eficaz para derrotar a la banda terrorista. Y 8 años de esas políticas con José María Aznar sirvieron para que en el año 2004 la propia banda terrorista, internamente los terroristas se comunicaban de muchas maneras, pero ellos también hacían revistas que se llaman Zutabe, y muchas veces la Guardia Civil o la Policía Nacional incautaban esos zutabes y de ahí pues se enteraban de muchas cosas. Y en los zutabes de los años 2004, 2003, 2002, ETA se lamenta de que las decisiones que está adoptando el gobierno de José María Aznar les están poniendo contra las cuerdas. ¿Por qué? Los jóvenes ya no pueden salir a quemar cajeros, porque hay un cambio en el Código Penal donde se dice que tú has quemado un cajero, lo va a pagar tu padre, porque claro, los jóvenes decían que eran insolventes económicamente, pero cuando le empieza a tocar al papá del niño pagar el cajero, pagar el autobús, el propio papá le dice al niño, va a ser que este fin de semana no quemas nada porque va contra mi sueldo. Una medida tan sencilla como esa. Se cierran las empresas que financian la vida de los terroristas en Francia, por ejemplo. Se ilegaliza el partido político. Yo en aquella época era concejal del Ayuntamiento de San Sebastián y yo compartía comisiones y pleno con gente que sabía que me quería matar. Y claro, yo desde luego jamás en mi vida les he saludado, ni he hablado con ellos, ni me he tomado un café con esa gentuza. Pero tú en un pleno tienes que estar sentada, no digo al lado, porque bueno, siempre había más gente, y tienes que debatir temas municipales, porque al final la vida municipal es esa. Pero hasta tal punto, que también lo cuento siempre, la mujer de la limpieza del Ayuntamiento de San Sebastián se llamaba Maripuy. Y un día me dijo, María, cuando te vayas por la noche, por la tarde, no apagues la luz, porque ellos ven que has apagado la luz y piensan, va a su casa, lo que tardas en llegar a tu casa, claro, la entrada a casa era como una ratonera, porque tenías que entrar por la puerta y era el sitio más fácil para que te mataran. De hecho, muchos atentados de ETA se producen en la puerta de los domicilios. La señora de la limpieza había pensado que si yo no apagaba la luz, ellos no sabían que yo me había ido y no me iban a esperar en la puerta de casa, porque los de Batasuna se chivaban a los de ETA, claro. Bueno, así vivíamos. Entonces, bueno, las políticas de José María Aznar fueron altamente eficaces y ellos mismos se daban cuenta que no tenían financiación, que no tenían juventud, que no tenían partido político, que la sociedad les repudiaba, lo cual es muy importante también. Porque claro, si tú eres considerado un héroe, pues te creces en lo que haces, pero si la gente te mira mal y te recrimina lo que estás haciendo, pues a lo mejor te hace pensar. Entonces, bueno, no hay que negociar con ellos, hay que aplicar la ley, la firmeza, el Estado de Derecho y el rechazo social. Y van ganando, es verdad. Por goleada, ¿vale? ¿Vale? Van ganando. Y porque vayan ganando vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Mire, solo este acto de hoy es sembrar un poquito más, porque hay conciencias que se van a despertar y ustedes van a mandar un vídeo, les recuerdo, en cuanto salgan por la puerta van a reenviar un vídeo con la historia de Gregorio Ordóñez. Esto es como una piedra que uno tira en un estanque, que al principio el círculo es pequeño, pero se van haciendo círculos concéntricos. Entonces yo no digo que seamos activistas las 24 horas al día, pero el hecho de que estén ustedes escuchándome quiere decir que en su conciencia hay algo que les dice que tenemos que movilizarnos. Mientras Pedro Sánchez esté en la Moncloa es muy difícil, porque sus socios de gobierno son los que quieren romper España, que esto solo pasa en este país también, que somos un país, somos un gran país, pero también tenemos algunas cosas que francamente... Claro, le apoyan Esquerra, Junts, el PNV, Bildu, dices, no puede ser. Lo peor de cada casa está sosteniendo, es que no le voy a poner adjetivos a Pedro Sánchez porque no merece la pena, le está sosteniendo en el gobierno. ¿Qué hay que hacer? Quitarle del gobierno democráticamente. Y para eso hay dos partidos que se tienen que poner las pilas. Pero eso es otra exigencia que nosotros como sociedad civil tenemos que hacer y explicarles al PP y a Vox que nuestro voto no es un voto gratis, que nuestro voto no es solamente para quitar a Pedro Sánchez, que por supuesto, que es que queremos saber qué van a hacer cuando se quite a Pedro Sánchez y que nos lo tienen que explicar. Por ejemplo, en relación con las víctimas, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a volver a ilegalizar a Batasuna?
Yo creo que se puede hacer una conciencia social de explicar cuál es el pasado terrorista de este partido político, que es que en las últimas elecciones autonómicas han llevado 44 personas en las listas electorales con delitos de sangre. Es una ignominia. Y perdonen ustedes que me ponga tan vehemente, pero es que me parece increíble que admitamos con naturalidad que un partido político lleve en sus listas a gente que ha matado. Que si tú te has arrepentido de haber matado, lo que no quieres es ser concejal de tu pueblo. Tú quieres dedicarte a trabajar en Cáritas, a ayudar a la sociedad y a estar un poquito callado para no tener que estar todo el día pidiendo perdón. Digo yo, no vas en las listas electorales. Entonces, todo eso es lo que no podemos tolerar. Yo creo que, de verdad, nosotros como sociedad civil tenemos que preguntar al PP y a Vox qué van a hacer. Porque nuestro voto, el de cada uno de nosotros, vale muchísimo. Y por supuesto que queremos quitar a Pedro Sánchez, pero ¿qué leyes van a derogar? ¿Qué vamos a hacer con las víctimas? ¿Qué vamos a hacer con la vida? ¿Con la ley de memoria democrática? Queremos una alternativa, no una alternancia. Entonces, ¿van ganando? Sí, pero de nuestra mano está intentar que le demos la vuelta lo antes posible. También depende de nosotros. Y no pierda usted la esperanza. Los católicos no podemos perder la esperanza. No podemos. O sea, la esperanza es lo que nos mantiene vivos. No, si yo la esperanza no la pierdo. Pues no la pierda. Veo la historia y la verdad es que me hace ser un poquito pesimista. Vale, pero no es el peor momento de la historia este que estamos viviendo, ¿eh? A lo largo de los siglos, España ha tenido una historia que yo creo que ha habido momentos todavía más convulsos. Y hemos salido de esos momentos. Pues hagamos algo para que efectivamente nuestros hijos y nuestros nietos no nos peguen un día en el hombro y nos digan, oye, pero ¿tú qué hiciste? Porque tú naciste en democracia y yo estoy en una cosa que ya no es democracia, por ejemplo en Venezuela, ¿no? Y aquí tenemos un venezolano que nos lo puede contar. Claro. Entonces, es responsabilidad nuestra que esto no vaya a peor. Bueno, solamente hacer una pequeña nota para nuestros estudiantes de criminología. Como bien ha dicho María, se acaba con la cala y borroca. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad civil de los padres de los jóvenes. Pero claro, ¿cómo se llega a aplicar la ley para demostrar esa responsabilidad civil? Ah, que no es penal, es civil, perdón. Esa responsabilidad, vamos, penal es el hecho, pero Eso. la responsabilidad civil de los padres que tienen que pagar, pues a través de nuestros agentes, los guardias civiles del Servicio de Información y los agentes del Servicio de Inteligencia que están allí, que los ven como, una vez que salen corriendo, que queman casas, que queman autobuses, que queman bares, que acoquinan a la población que se tiene que encerrar en los pisos con las llamas de 6-7 metros de altura, pues esos agentes que se están jugando ahí la vida, lo siguen, y cuando los niños estos se quitan la capucha y la tiran a la papera, ellos la recogen, la meten en una bolsa, la precintan y estudian el ADN. Y así es como demuestran que estos individuos han participado en esa acción a través del ADN. Tenemos... Sí, un poco para ir abordando y sobre todo para el tema del tiempo, tampoco queremos extendernos más de lo pactado con María. Yo te iba a comentar, porque lo has un poco adelantado, ese proceso de desaparición de ETA, y quisiera saber tu valoración, esa transmutación, cómo ha sido y cómo se valoraría si efectivamente a partir de 2011 ETA, como alguna parte política de la izquierda dices que ETA ya no existe, ¿por qué siguen todavía con el mismo dilema, ¿no? Que me gustaría que valoraras un poco cómo fue ese proceso y en 2025 cómo se ha llevado a cabo esa transmutación política a partir de una organización terrorista, y si es cierto que efectivamente se logró vencer, como una parte se argumenta, a ETA en el 2011. No, es mentira. Es que vivimos el gobierno de las mentiras, con lo cual todo lo que nos cuentan es mentira. O sea, Pedro Sánchez abre la boca, hay que pensar que lo que va a decir no es verdad. Y entre otras cosas, no hemos derrotado a ETA. ¿Qué más me gustaría a mí que poder decirles que todo esto tiene un final feliz, que hemos derrotado a ETA, que las víctimas son importantísimas para nosotros, que la justicia está actuando, que no se hacen homenajes a los etarras cuando salen de la cárcel, que pagan sus condenas con la justicia? Todo eso no es verdad. O sea, en esta sociedad hemos hecho tal inversión de nuestra pirámide de valores que hemos normalizado lo anormal, y los malos en este momento parecen buenos,
Y quienes hablamos de las víctimas, quienes defendemos la memoria, somos unos pesados que queremos recordar lo que ha pasado, que no nos damos cuenta de la realidad de las cosas. Mentira. O sea, ETA está más viva que nunca, no matando, porque no matan, pero sí políticamente hablando. Es decir, ETA durante 50 años ha matado por un proyecto político, que es la independencia de la Euskal Herria de los 7 territorios. Y ese proyecto político está más cerca que nunca. De hecho, Navarra, que era la joya de la corona de la Euskal Herria de los 7 territorios, en nada va a ser anexionada al País Vasco. Lo verán ustedes, que tiene alcalde de Bildu Pamplona. Navarra, que era, vamos, la vanguardia de España, en este momento tiene alcalde de Bildu. Y en la ribera de Navarra hay Ikastolas. Y Castolas en la ribera de Navarra, que es como si ponemos, no sé, pues no sé, escuelas de portugués, porque el sur de Navarra no tiene nada que ver con el País Vasco. Entonces, se podía haber acabado con ETA de una forma ortodoxa, es decir, derrotando a la banda terrorista y deslegitimando el proyecto político. Nosotros no hemos tenido un Nuremberg, al revés. El proyecto político de ETA, hoy, como les digo, está más vivo que nunca y está más cerca de conseguir sus objetivos. Están en todas las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco, bueno, en el Parlamento, en el Senado, en el Congreso, están en Europa. Hubo un momento que se les ilegalizó incluso en Europa porque se puso en la lista de organizaciones terroristas ETA. Cuando llega Zapatero, la sacan de la lista de organizaciones terroristas. Claro, en Europa pensarán, oye, mira, os apañáis, porque no podemos estar metiendo y sacando una organización de una lista. Entonces, nos han engañado, nos han dicho que en el 2011 hay un cese definitivo, que es verdad, ETA deja de matar, pero deja de matar porque ya no le interesa matar. ETA llega a un pacto con Zapatero y Zapatero le dice en el año 2004, si dejas de matar, yo cambio la sociedad de tal manera que tú puedas estar en la sociedad de una forma cómoda. Y esto que lo denunciaba Jaime Mayor en el año 2004, la gente decía, ¿pero qué cosas dice? ¿Pero cómo va a ser? Y Jaime decía, esto es un mal llamado proceso de paz. Esto es un proceso de cesión ante el terrorismo. Hoy, 20 años después, como les decía antes, Arnaldo Otegi es un hombre de paz y nos molesta José Antonio Ortega Lara, que estuvo secuestrado 532 días para los jóvenes, por si no lo saben. 532 días en un zulo que tú abres los brazos y tocas las paredes. Un zulo que supuraba humedad porque estaba en Mondragón, en la parte de abajo de una nave industrial. El zulo está reproducido en el Memorial Víctimas del Terrorismo en Vitoria. Y merece la pena entrar en ese zulo, cerrar los ojos y pensar cómo vives ahí 532 días, cada día pensando que te van a matar, hasta que, gracias a Dios, le libera la Guardia Civil. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una operación de blanqueamiento de libro. Hemos blanqueado el pasado terrorista de un partido político y lo hemos convertido en socio de gobierno. Y la sociedad se ha puesto de perfil y lo hemos permitido. Eso es lo que hay que cambiar. Julián, quería hacer una observación muy rápida. Bueno, muchísimas gracias. Mi general, por favor. Sí, gracias. Soy Ricardo Martínez Isidoro. Bueno, he pertenecido al Centro Superior de Información de la Defensa y, lógicamente, quiero no corregir a Julián porque no es susceptible de ser corregido. Pero el Centro Superior de Información de la Defensa, que es el antecedente del CNI, desvinculó a ETA de Francia. Esa fue su labor. Y eso doy fe, nada más que eso. Muchas gracias. Pues eso gracias, Ricardo. La verdad es que así fue, y es más, vinculó también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la Guardia Civil, con los servicios de contrainteligencia interior franceses, que hicieron una labor muy importante, una labor imprescindible para acabar con ETA, en fin, gracias a esta unión que hizo el CSID en aquella época, el CSID. Y bueno, lo que pasa es que, claro, del CSID, del CNI, estamos obligados por la reserva y el secreto y no podemos decir muchas cosas, pero ya lo he dicho antes, el CNI, sobre todo en la última época,
reconociendo, por supuesto, que la labor de la UC1 de la Guardia Civil en el sur de Francia, que también tenemos nuestros héroes, nuestros 2 guardias civiles que fueron vilmente asesinados, unos chicos de 20 y pocos años, pues hizo una labor impresionante. Pero aparte de eso, sí decir que en la sombra, como debe de ser, como deben de trabajar los servicios de inteligencia, es como en un partido, ¿no? El servicio de inteligencia fue un buen centrocampista en la última época de ETA, en la que se descabezó al último complejo ejecutivo de ETA con, pues por ejemplo, y esto es que ya se ha dicho, ¿no? Y lo digo por eso, con la identificación de Cherokee. La identificación de Cherokee la hace un agente operativo nuestro, un hombre con mucha experiencia, y eso hizo que se pudiera descabezar a la serpiente. El último hachazo que se le da a la serpiente se le da, lógicamente, lo da la Guardia Civil, la UC1, con el Servicio de Contrainteligencia Interior, la DGSI y la Policía Judicial Francesa, que son los que actúan, pero lo hacen gracias a la información que el CNI les proporciona. Solamente quería decir eso. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, Julián, siendo estrictamente con el tiempo, no sé si hubiese alguna otra pregunta, de que quedan 3. Pues recopilamos las preguntas. Sí, por favor, las preguntas háganlas todas juntas y ya recopilamos aquí, porque ya nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Sabíamos que iba a ser así, pero bueno, teníamos que llevar a cabo esta conferencia tan interesante. Una pregunta rápida. Bueno, primero quiero felicitarte por tu valentía y por seguir persistiendo, digamos, en crear una cultura, digamos, de memoria, como la que estáis difundiendo. Bueno, la pregunta concreta que te quería plantear es la siguiente, es decir, es verdad que ETA no ha desaparecido, ha cambiado, pero ahí está, y que posiblemente todo esto es debido a que el sistema político español se lo permite. Es decir, creo que el sistema político tiene una serie digamos, de lagunas que yo creo que nadie se ha planteado revisarlas. Una de ellas, desde mi punto de vista, que creo que es muy importante, es la ley electoral. La ley electoral es lo que a día de hoy está dando voz y voto en las Cortes, en el Congreso, digamos, a esa minoría que se llama Bildu, que se llama Esquerra, que se llama, los que todos conocemos. ¿En qué medida consideras que habría que hacer una revisión de la ley electoral? Sobre todo porque de alguna manera es parte del sistema y que está condicionando, digamos, la política y la sociedad. Muchas gracias. Mira, yo te contesto muy... perdón. La siguiente. Las preguntas. La ley electoral. Sí. Que digo que hacemos todas. Vale. Adelante. En nombre de todos mis compañeros, darte las gracias de haber venido para permitirnos todo esto, que creo que es muy importante que estemos al corriente de todo lo que sucede. Y yo, echando un vistazo al futuro, políticamente siguen activos, como hemos comentado estas 2 horas. ¿Corremos riesgo de que vuelvan a tomar las calles con violencia? En resumen. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu intervención y por ese vídeo que nos has traído. Yo quería preguntarte qué opinas de la presión social y política que aún hoy en día viven los que sufren, los que, como tú, critican el nacionalismo y en especial el nacionalismo con un trasfondo violento, y qué medidas podrían tomar para garantizar, pues, que existiera un debate libre sin miedo a represalias. Gracias. Vale, pues empiezo por el final. Ya la presión social es mucho menor. Yo ahora trabajo en Madrid, pero yo sigo viviendo en San Sebastián, mi casa está en San Sebastián y mi vida está en San Sebastián. Y ya vamos sin escolta, que dicho así parece que qué tontería. No, yo estuve escolta hasta el año 2018. Y yo me subo en el metro y todos los días digo qué felicidad, qué libre soy. Es verdad que en San Sebastián o en los pueblos del País Vasco hay una presión social, porque el ambiente, lo que se vive, es muy contrario a lo que yo creo. Pero a la gente hoy por hoy no le matan. ¿Qué pasa? Que políticamente en el País Vasco el PP y Vox son insignificantes. Yo me fui, había 15 diputados en Vitoria.
En este momento hay 6 del PP y 1 de Vox, 7. En los concejales, bueno, es que el número de concejales es nimio, o sea, es que no hay concejales del PP. Con lo cual, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber gente joven que vuelva al País Vasco y que asuma no un discurso de infraestructuras y de sanidad, no, de medio ambiente, no, sino que enarbolen otra vez la bandera de la libertad y la bandera de España, porque España ha desaparecido. Aquello es un erial. Entonces hay que volver a recuperar todo eso y hay que volver a educar a las siguientes generaciones en un clima de convivencia y de libertad, que es lo que ahora no existe. Riesgo de que nos vuelvan a matar. Bueno, yo creo que hoy por hoy no. Es decir, ¿para qué? Es que no les hace falta. No es muy cómodo ser terrorista tampoco, porque luego tienes que vivir huido, no ves a tu familia, viven en sitios cochambrosos. Es decir, ser terrorista tampoco es una cosa así muy romántica y muy buena. ¿Pero para qué? Sobre todo, hoy no tiene ningún sentido la fuerza. Ellos ejercen la fuerza desde las instituciones. Tienen a la sociedad absolutamente abducida, no les han contado la verdad y al presidente de gobierno le viene muy bien que el nacionalismo impere a sus anchas, tanto el nacionalismo democrático, entre comillas, del PNV, como Batasuna y Bildu Eta. Entonces, para nada, sacar la violencia a la calle no tiene mayor sentido. Ahora, que tú estás en un pueblo del norte de Navarra o en un pueblo de Guipúzcoa con la bandera española, bueno, pues te arriesgas a que te partan la cara o que tengas una algarada, porque si tú vas a las fiestas de San Sebastián o a las fiestas de Bilbao con una camiseta del Ejército o de la Guardia Civil o a lo mejor la camiseta de la selección española, pues tienes que ir sabiendo que eso te puede conllevar algún riesgo. Con lo cual, vivimos en una sociedad que es mentira lo que se vive, es decir, no hay libertad para que uno piense lo que quiera, no hay libertad para pensar, ni para votar, ni para actuar. Vivimos subyugados al nacionalismo imperante y totalitario, es lo que hay, y esto hay que contarlo tal cual. La ley electoral es la misma ley electoral que estaba en época de Aznar, y tuvimos mayoría absoluta. Es decir, lo malo no son las leyes, sino quienes las ponen en práctica. Porque claro, es verdad que la ley electoral se hizo al inicio de la democracia, donde se hicieron unas cesiones al nacionalismo absolutamente generosas, pensando que si uno era generoso con el nacionalismo a su vez iba a ayudar a acabar con el terrorismo, a la convivencia con el resto de España. Mentira, si al nacionalismo le das esto, te cogen hasta aquí. Y son los máximos beneficiados, porque al final tú tienes X número de votos en el País Vasco y vale lo mismo que si tienes en toda España, porque al final eso beneficia al tercer partido, o sea, es una cosa complicada. Pero a mí no me preocupan las leyes, me preocupa quien las aplica, porque el problema es que con la representación que tienen, el PP y el PSOE podían decidir que no les iban a hacer ni caso. Muy bien, usted tendrá 6, 7 diputados, porque no tienen más, 6, 7 tienen entre cada uno, pues no les hago caso, me da igual, usted no es un partido con el que nunca nosotros vayamos a pactar, punto. Vox, por ejemplo, y en eso me hace gracia, yo no soy ni del PP ni Vox, creo que los dos tienen cosas buenas, pero Vox tiene en sus estatutos puesto, creo que me lo contó Santi en algún momento, porque yo con Santi Abascal, claro, he estado muchos años en el País Vasco, que creo que es no sé si es el artículo número 2 de los estatutos, que no me los conozco, que pone que no pactarán jamás nada con ningún partido nacionalista. Y dije, pues mira, ya me gusta, porque creo que es muy bueno que uno marque hasta dónde están las líneas rojas. Yo creo que uno en la vida tiene líneas rojas, cada uno de nosotros sabemos hasta dónde vamos a pasar o vamos a transigir, y yo creo que con el nacionalismo hay que tener claro que usted puede existir, porque hay gente que le vota, pero que yo como partido nacional nunca voy a pactar con usted. Pues nada, muchas gracias María, hasta aquí hemos llegado, el tiempo se nos ha acabado, le pido a mis alumnos que me devuelvan la lista con las firmas, les agradezco a todo el auditorio su presencia, ha sido una jornada interesante, no, interesantísima, y muchas gracias María porque, bueno, eres una persona muy accesible y sabemos que siempre podemos contar contigo, tanto en el CEU, porque estás en el CEU, formas parte del CEU, como en nuestra asociación, la Asociación de Veteranos del Servicio de Inteligencia Español. Muchísimas gracias. A lo que queráis. Muchísimas gracias. Gracias.